Bienvenidos a Por Eso Estamos Como Estamos Podcast. Este es el tercer episodio. Mi nombre es Ricardo del Búfalo. Yo soy su conductor y vamos a hablar de temas serios con un poco de sentido del humor. Pero antes de comenzar, les quiero pedir que se suscriban a YouTube, que le den like, que comenten también en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, cualquiera que sea su plataforma, porque eso funciona. Eso posiciona el podcast y hace que más gente lo escuche. Pero no les voy a jalar bola para que lo hagan, porque por jalar bola es que estamos como estamos. El tema de hoy es la escritura como forma de sobrevivir a la muerte. ¿Se puede sobrevivir a la muerte mediante la escritura? Spoiler alert, no. Nada te puede salvar de la muerte. Todos vamos a morir. La muerte es cierta e inminente. Viendo este video te puede dar un infarto. Nada lo va a impedir. Un cardiólogo quizá. ¿Cómo puede salvarnos la escritura de la muerte? Preservando memorias, recuerdos, haciendo que la vida sea mejor vivida. Vamos a hablar de eso con nuestro invitado de hoy, el periodista y escritor Diego Arroyo Gil. Pero antes de ir con él, vamos con la primera sección. ¿Qué pasaría si...? ¿Qué pasaría si nos quedásemos sin la escritura de un día para otro? Pues volvería a dominar la tradición oral, sería la manera de transmitirnos los conocimientos. No habría computación porque todo lenguaje informático es escrito, las matemáticas, las ciencias, todo sería una abstracción, los números. Pues tú sabrías que 2 más 2 es 4, pero no sabes sacar la raíz cuadrada de 2.100.000, que es más o menos la inflación en Venezuela. Pero lo peor de quedarse sin escritura es que nos quedaríamos sin memoria. Todo se olvidaría. En el segundo episodio de Game of Thrones, Samuel, que es como el personaje más sabio de la serie, habla en el momento más inoportuno de la reunión de estrategia de la batalla de Winterfell, que va a ser en el episodio tercero, que fue el de la semana pasada. Él dice, en ese momento todo el mundo está pensando cómo vamos a matar a los muertos, un ejército de zombies que viene a matar a todo Westeros, que es como el mundo, Europa, digámoslo así. Y ellos dicen, todos como que bueno, vamos a matarlos de esta manera, con Dragonglass, con un poco de vaina. Y el gordito dice, bueno, yo creo que cuando uno olvida, la gente se muere. Entonces la gente como, ¿qué te pasa, vale? ¿Qué significa esto? Que Bran, que es el personaje que viene a buscar el Night King, que es como el dios de los muertos, el Chávez de los zombies, ¿no? Bran es el que tiene la memoria colectiva. Y el muerto viene a buscarlo a él para matarlo. ¿Por qué? Porque dice que la verdadera muerte es el olvido de lo que somos. Y en realidad lo que dice Samuel es, si olvidamos, nos convertimos en animales. Una vez que dejamos la memoria, no tenemos porvenir, porque no tenemos pasado. Lo estoy parafraseando. Por eso es que uno se siente como un animal cuando olvida la llave de la casa dentro de la casa. Tú dices, ¿por qué soy tan estúpido? Porque me olvidé de algo. Porque cuando uno olvida, uno deja de ser humano. Uno de los éxitos más recientes de Disney es Coco. Coco es una película infantil bellísima donde se trata el Día de los Muertos en México. Y ahí también se habla de que el olvido es la verdadera muerte. Es la muerte final, así le llaman, ¿no? Y en un momento están pidiéndole la guitarra a un muerto moribundo, sí, un muerto que se está muriendo, que está desapareciendo. Y cuando terminan de tocarle la canción en su guitarra, él dice, ay, despierta mis recuerdos. Y el muerto desaparece. Allí el niño protagonista pregunta, ¿qué le pasó? Y le responden, ya fue olvidado. Si no queda nadie que te recuerde en el mundo de los vivos, desapareces de este mundo, le dicen la muerte final. Y el niño contesta, pero acaba de conocerme. Cuando yo vuelva al mundo de la vida, nunca lo olvidaré. Porque el niño es una especie de materia. El carajito viaja al mundo de los muertos y vuelve al mundo de los vivos. Y el niñito, y le responde al niñito, no funciona así. Nuestra memoria solo puede transmitirse por los que nos conocieron en vida, por las historias que cuentan sobre nosotros. Y a pesar de que miles de historias se compartirán de Hugo Chávez, igual está muerto y estará muerto por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Coco, la bisabuela del niñito, se llama Coco, mamá Coco, está tan viejita que en cualquier momento estira la pata, el bisnieto le dice que recuerde a su papá porque si no va a ser olvidado. Y ella dice,
Él no lo recuerda, y el niñito le canta una canción que es Recuérdame, que es como el hit de la película. Muchos lo habrán escuchado aunque no hayan visto la película. Y allí recuerda al papá. Con la música que le cantaba a su papá de niña, ella lo puede recordar. Y voy a hacer ahora una versión de Recuérdame de un político venezolano que se siente olvidado. Recuérdame, me lancé a una elección, recuérdame, fui antes que Guaidó. El tiempo de Dios es perfecto, algún día llegará. El cese de la usurpación hoy es lo primordial. Recuérdame, hoy no puedo liderar. Recuérdame, si mis tweets no leía. Coño que manguangua vale, Leopoldo salió. Ahora va a agarrar el poder. Ya me jodí. Recuérdame, soy el chico de las poesías, de Miranda. La silla tibia. Diego Arroyo Gil es mi invitado en este tercer episodio y vamos a hablar de la escritura como forma de evitar el olvido, como un escudo contra el olvido. Diego es periodista, es escritor, se ha perfilado como un biógrafo, aunque no te gusta mucho la palabra. Sí, no me gusta mucho, además es muy fea la palabra y te encasilla. Sí, además eres más como un reportero de personalidades, así lo veo yo. Sí, así me gusta, eso me gusta Sí, más. Sí, porque eres periodista y te gusta reportar la vida de la gente. Has hecho libros como el de Osmel, Un hombre desconocido, el de Sofía Inver, La señora Inver, genio y figura, que es maravilloso. El de Osmel no lo he leído, me lo dedicó, miren qué lindo. Se lo dediqué y no lo he leído. No lo he leído, pero leí el de Sofía, que es una maravilla. Personaje fascinante. Gracias. Sí, Diego, sí, maravillosa. Increíble. Diego, tú te has fascinado a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo considero, estoy segurísimo, de que yo soy un mal reportero de calle. Okay. De hecho, en la prensa nunca he estado fijo, así como esos reporteros que van a la... Yo siempre admiraba a mis amigos y colegas periodistas que cuando van a la reunión de pauta a las 10 de la mañana, a las 10:30 ya saben cuál es la noticia y salen a buscarla. Yo nunca he tenido esa capacidad. Yo cada vez que he tenido que hacer por X circunstancias algo de reportería así inmediata, ponte tu irte para la Asamblea Nacional o para el Tribunal Supremo de Justicia, regreso con las manos medio vacías porque lo único que estaba haciendo es observando. Y el periodista no solamente tiene que observar, sino que tiene que moverse y entrevistar a la mayor cantidad de gente posible. Yo no sirvo para eso. A mí me gusta más la entrevista de personalidad, los ambientes, crear cierta intimidad y descubrir a la personalidad y el carácter y la psicología y la vida secreta o privada de personajes en general relevantes, pero no necesariamente relevantes para la sociedad. Puede ser cualquier persona que esté viviendo pasando por una situación extraordinaria, etcétera. A mí me gustan esos casos. Entonces, por eso es que creo que me he dedicado a hacer perfiles, a hacer semblanzas, ¿no? Como estas dos que tú acabas de mencionar, la de Osmel Sousa, que es la más reciente, y la de Sofía Inver, ¿no? Pero también esto viene por una inquietud personal. Tú querías ser escritor, tú querías estudiar letras, sí. Por una inquietud infantil, ¿no? Sí, yo quería ser realmente psicólogo, porque cuando yo era pequeño tenía mucho interés desde pequeño, tenía mucho interés por la conducta humana, por los misterios del hombre, ¿no? Y me parecía que la psicología se parecía un poco más a mis intereses que cualquier otra cosa. Pero yo hacía lecturas un poco extrañas y una tía mía que es psicólogo me dijo, mira, a los profesores de psicología todas esas cosas que tú lees no les parece que son un poco raras y no creo que te vaya a ir muy bien en la UCB. Entonces, a falta de otra carrera, en letras también mi madre me dijo, pero ¿para qué vas a estudiar letras? Te vas a morir de hambre, estudia algo que sea un poco más amplio laboralmente. Periodismo para morirse de entonces, hambre, pero exacto. Lo que pasa es que como periodista tienes mayores posibilidades laborales y eso era lo que mi madre quería decir. Y yo creo que tuvo razón. Sí, es verdad.
Porque además el periodismo te permite, tiene esa flexibilidad y esa versatilidad de que te permite estar entre varias aguas. Sí. Estás Sí. en la información propiamente dicha, en la contingencia, ¿verdad? Diaria. Pero también estás un poco en la historia, un poco en la psicología, un poco en la literatura. Entonces es un delta muy sabroso de estar y te da mucha libertad, ¿no? Y esa pasión que tú decías que viene de mi infancia, Ujú. sí, es precisamente esa, ¿no? Por el misterio del ser humano. Porque desde pequeño a mí me pasaban cosas un poco extrañas y esas cosas un poco extrañas que me pasaban hizo que yo me interesara por la psicología humana, ¿no? ¿Qué cosas extrañas te pasaban? Bueno, yo no hablo mucho de esto, pero te lo cuento en confianza. No, yo cuando estaba muy pequeño Tranquilo, nadie lo va a ver. Sí, bueno, exacto. Ni lo va a escuchar. Yo cuando estaba muy pequeño, tenía 6 años o 7 años, Ok. a mí me daban unas cosas raras, que era que yo entraba como en un trance Ujú. y comenzaba a decir cosas inexplicablemente que no podía saber un niño de 6 o 7 años enfrente de mi familia. Entonces mi mamá comenzó a llamar los terrores nocturnos porque siempre me daban En la noche. en la noche. Y podría estar viendo televisión con mis padres ahí, o sea, con mi madre y mi padrastro, que era con quienes yo vivía en ese momento. Y decía, me va a dar, me va a dar. Y entonces yo no era que caía en inconsciencia, pero yo seguía hablando y luego de un rato de que hablaba, entonces volvía en mí y preguntaba qué fue lo que pasó y todos estaban completamente aterrados. Entonces me sometieron a una cantidad de exámenes neurológicos, todos los exámenes neurológicos habidos y por haber, y se dieron cuenta de que yo no tenía absolutamente nada. Y eso me ocurrió durante muchos años, 3 o 4 años, que es bastante para un niño. Hasta los 10. Como hasta los 10 años, más o menos, sí, 10 u 11 años, en que desesperado todo el mundo por saber qué era lo que me ocurría, típica cosa que ocurre, que aparece una persona de que vuelan, ¿no? Y me llevaron a donde un brujo, a que me hiciera un rezo. Hasta el día de hoy, o sea, desde los 11 años hasta ahora que tengo 34, más nunca me ocurrió. Entonces, que a mí me pasara O sea, eso... después del rezo, no tuviste más terrores nocturnos. No más nunca, se me quitó eso para siempre. Entonces, claro, eso hizo que yo me interesara por la psicología, o sea, qué es lo que ocurre en la mente humana, qué es lo que pasa. Entonces, desde entonces, o sea, mi infancia estuvo marcada por esto que te estoy contando. Claro. Y ese es mi interés por estudiar la conducta, la psicología, lo que yo llamo el misterio humano, ¿no? Y entonces en el periodismo hacer perfiles me permite un poco eso, porque tú finalmente te estás metiendo en la psicología de un personaje. De una persona, y contando la vida desde siendo tú, pero dentro de esa persona. Sí. Quizá por eso la literatura te gustaba, porque la literatura consiste en armar personajes, ¿no? Claro, no, y cuando descubres la literatura, cuando yo descubrí la literatura en mi adolescencia, te das cuenta que efectivamente es es decir, es el arsenal de la memoria, ¿no? De la memoria humana, ¿no? El estudio, tú métete en Shakespeare. Uh-huh. Shakespeare.com, la página web. Sí, bueno, ahí que está más a la mano que internet. Bueno, ¿qué no estudia Shakespeare? Claro. O sea, creo que Harold Bloom, el escritor, el crítico literario, dice: nosotros no somos un invento de Dios, nosotros nos inventó Shakespeare. Es decir, tú quieres estudiar todas las posibilidades de la psicología humana y te lees, te metes en Shakespeare y descubres muchas cosas, muchísimas cosas, todas las cosas posiblemente, ¿no? Entonces es fascinante, por eso es que uno insiste mucho en que la gente lea, porque es que que descubra las complejidades humanas. Exactamente, claro. Eso fue uno de tus Porque intereses. además que tú estás constantemente sometido a tu propia complejidad, o sea, tú estás en manos de una complejidad. Porque es que no es que uno tiene una psicología, es que una psicología te tiene a ti. Entonces, en la medida en que uno se hace más consciente de las cosas que vive, que me parece que es necesario que uno haga eso, ¿verdad? Porque estamos constantemente reflexionando sobre nosotros mismos y sobre los demás y por qué somos como somos,
pues en esa medida estamos en la complejidad de lo que es la humanidad, pues, ¿no? Y es precisamente, volviendo otra vez a mi trabajo, lo que a mí me gusta hacer con los personajes a los que me acerco. Justamente el libro de Sofía me impresiona mucho cuando ella cuenta con tanta naturalidad su ida a la terapia con este señor Lagache en París. Así es. Y que incluso hizo que él y su esposo, que era Guillermo Meneses en ese entonces, se devolvieran a París cuando habían regresado a Caracas por unos pocos meses para ella terminar su terapia, porque en la terapia ya encontró el sentido de su vida y encontró una respuesta a esta angustia que ella la llamaba la angustia de la nada, la angustia de... angoisse de rien. Porque es que el caso de Sofía, perdona que te interrumpa, pero es muy interesante. O sea, Sofía tenía una condición psíquica que yo no he visto en ninguna otra persona, al menos no a ese grado que yo lo vi en Sofía. Que Sofía, eso que ella llamaba angoisse de rien, que era angustia de nada, Sofía, el hecho de existir le causaba angustia. O sea, el hecho de respirar le causaba angustia. Entonces, bueno, es algo muy humano, ¿no? La angustia del por qué estamos acá. No, pero no es eso. Es como cuando tú tienes el hecho puro de vivir. Es como si tú dices, yo tengo angustia por la situación de Venezuela. Bueno, hay una causa puesta en un fragmento de la realidad. En el caso de Sofía era la existencia le causaba angustia. Entonces, la única manera de que eso se curara era morirse. Solo la muerte puede curarte de la angustia. ¿Ah? La muerte era su terapia. Claro, la única posibilidad de que tú te cures de la angustia de nada es morirte, porque era una angustia por nada, o sea, por nada, es decir, por la existencia, ¿no? Era tan raro que era de nada, no es que no era de nada, era de la existencia, nada menos. Imagínate tú que a ti te angustia la existencia, una cosa muy rara. Claro, un tuqueque no sufre de eso, por ejemplo. ¿Ah? Un tuqueque no sufre de eso. No, un tuqueque está en la existencia, en la existencia pura, y no está pensando en nada, no reflexiona, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso, Sofía sentía esa angustia de nada, esa angustia por la existencia, y toda su terapia consistió en llevar esa angustia por un canal que le permitiera hacer una vida de provecho. Y esa es la explicación, al menos desde mi punto de vista, que tiene el hecho de que Sofía era una máquina de trabajo, pero una máquina absolutamente anómala. O sea, Sofía se levantaba a las 4 de la mañana y se dormía a las 12 de la noche y no dejaba de trabajar. Entonces, al final de su vida, cuando ella comenzó a quedarse inválida físicamente por la vejez, por la artritis, etc., esa angustia volvió como a dominar o a tratar de dominar su vida, porque lo único que mitigaba esa angustia era que ella estuviera en movimiento. Claro, que no le diera espacio de pensar. Y fíjate tú como lo que es el destino, empezó a quedarse cada vez más impedida de movimiento. Entonces ella, por decirte una cosa, yo cuando comencé a ir a su casa, me enteraba de que iba a salir. Entonces yo decía, ¿pero para dónde vas? Entonces, no, a dar vueltas con el chofer. Y yo en principio no entendía, ¿dar vueltas por dónde? No, por Caracas a dar vueltas, porque estoy angustiada. Entonces, pero ¿por qué eso te alivia? Entonces me dijo, porque el movimiento hace que la angustia baje. Entonces, claro, imagínate tú cuando tú te descubres, tú vas a entrevistar a Sofía Inver y tú dices, bueno, claro, que me cuente lo del museo, que me cuente lo de sus matrimonios, claro, pero cuando te das cuenta de qué es lo que hay detrás de esa máquina de trabajo y de esa mujer que hizo todas esas cosas, ¿cómo no te vas a fascinar con un caso como ese? ¿Eh? Claro. Bueno, para la audiencia más pequeña que nos escucha, los más jóvenes que tienen 18 o 17 años, Sofía Inver fue una mujer de cultura venezolana famosísima. Protagonizó un programa que fue emblema en la televisión nacional llamado Buenos Días junto a Carlos Rangel y Reinaldo Herrera, ¿no? El esposo de Carolina. Y fundó el Museo de Caracas. Museo de Arte Contemporáneo, sí. El Museo de Arte Contemporáneo, que tiene una de las mejores obras de Venezuela, quizás el museo más importante de Venezuela, entre muchísimas otras cosas hizo. Fue una mujer de prensa, de la cultura. Pero el tema de Sofía como esta mujer que tiene esta angustia vital, que la subsana trabajando
Y al final de su vida, porque en sus últimos años fue que escribiste Sí. esta semblanza, Ujú. ella quiere como dar cuenta de que su vida no era lo que muchos pensaban de ella, porque su reputación al parecer le importaba, pero no le importaba lo que pensaban de ella. Ujú. En el sentido de, no se quería ir con estas manchas de que hablaban, había muchas habladurías de ella porque era una mujer muy tajante, era muy polémica además. Ujú. Pero no se quería ir con esas manchas y creo que es por el mismo hecho de la memoria, que es el tema que nos atañe hoy. Sí, yo no creo que tuviera realmente ese interés de... Primero porque ya no se quería ir, a punto, ya quería Claro. vivir 500 años. ¿no? Eso ha sido Porque posible, ella, ha sido grave. seguro, Sofía estaba muy empeñada en continuar viviendo a pesar de su edad y decía, pero ¿por qué no se tiene que morir? Bueno, lamentablemente se tiene que morir. Ella no quería limpiar nada porque era una mujer que nunca justificó ninguna de sus decisiones y que le importaba 3 pares de narices, como dicen en España, lo que los demás pensaran de ella. Eso fue cierto hasta el último respiro. Lo que pasa puede dar esa impresión por el hecho de que ella refiere la cantidad de veces que le han pedido explicaciones Ujú. y que está harta y decía, yo no me explico por qué la gente tiene tanta curiosidad en mi vida. Pero yo no creo, fíjate tú que cuando estábamos haciendo el libro yo le dije, bueno, me parece que usted ha tenido una vida muy interesante. Pues yo no le decía a usted, me parece que tú has tenido una vida muy interesante. Y me decía, sí, es muy interesante, aunque no me parece que no es tanto, ¿no? Yo le decía, no, claro que sí, Sofía, muy interesante. Y le dije yo, por eso es que hay que contarla, para que no se pierda. Y entonces ella me dijo, no, nada se va a perder porque todo ha sido vivido ya, ¿no? O sea, ella no, No le importaba lo no que era pensara. no era mucho una mujer de memorias, no, para ella la vida es ahora, es ya. Lo de la memoria es mío. O sea, yo era el que quería que eso no se perdiera, porque yo sabía que finalmente se iba a perder. Todo se pierde, lamentablemente. Todo se pierde. Aunque hagamos el esfuerzo de que no se Claro. pierda, todo se pierde finalmente. Piensa tan solo que dentro de 100 años, o dentro de 120, por ponértelo, por si acaso aparece un extraño, dentro de 120 años, nada de lo que está hoy sobre la Tierra, ninguno de los que estamos hoy sobre la Tierra estaremos, ¿no? O sea, todo se pierde y todos los que hemos vivido pérdidas de amores, de personas, sabemos que las cosas se pierden, se mueren. Es irremediable. Pero en el proceso, en el mientras tanto, tratamos de hacer memoria para mantener vivas cosas que nos interesa que estén con nosotros. Porque además la pérdida te ayuda a darte cuenta de que la lejanía o la ausencia permite una cercanía o una presencia que la misma lejanía y la misma ausencia no permiten, que es el juego de la memoria. Como cuando se acaba un amor, dice un poema de Guillermo Sucre, el amor es más fuerte en el desamor, una cosa así, ¿no? Porque empieza la imaginación a trabajar con los hechos que han ocurrido, ¿no? Entonces yo quería que esta persona, Sofía, o en el caso de Osmel, que son diametralmente opuestos, o en el caso de Simón Alberto Consalvi, que es otro de mis libros, o en el caso de Miguel Arroyo, en fin, de los trabajos que yo he hecho, que ese testimonio, que esa vida vivida, interesante, que además nos compete a todos como sociedad, porque son personajes que han tenido una repercusión y una influencia muy importante dentro de nuestra ciudadanía, opinemos lo que opinemos al respecto, ¿no? Me refiero a la relevancia que tienen como figuras públicas todas estas personas. Yo quería que eso quedara. Como yo iba a casa de Sofía, o hablaba con Osmel, o hablaba con Consalvi, y yo decía, pero es que yo quisiera que mi lector conociera, o sea, viviera como estoy viviendo yo esta experiencia, yo quiero transmitirle eso y que eso quede. Entonces, en mis conversaciones con Sofía, por ejemplo, yo quería que el libro transmitiera toda la potencia y todo el interés que tenían esos encuentros con ella, ¿ves? Pero a ella le importaba poco, ¿eh? Le importaba poco lo de la memoria. Por supuesto, le importaba en el sentido de que Sofía sí es verdad que tenía un sentido muy firme, muy fuerte de su propia importancia como personaje público. Pero ella lo que le interesaba a fin de cuentas era seguir viviendo. Y ocurrió el hecho irremediable de que se murió, ¿no? Murió hace 2 años ya. Se murió hace 2 años. Y cuando se murió, fíjate tú que a pesar de que tenía 92 años, cuando a mí me lo dijeron, me llamaron en la madrugada para decirme que se había muerto, yo había hablado con ella el día anterior en la noche
era como si me hubieran dicho que se murió una fuerza de la naturaleza, porque yo pensaba que Sofía era como eterna, todos los que la rodeábamos, ¿no? Era una mujer con una inmensa capacidad para instalarse en el centro de la vida que ella le diera la gana. Yo no sé cómo lo hacía, pero de verdad que lo hacía. Pero bueno, sí, estamos hablando mucho de Sofía. Sí. ¿Tú haces algo para mantener la memoria? O sea, tú tienes un diario, tú escribes constantemente lo que piensas y después lo abandonas y lo relees años después. No, para nada. A mí me fastidia lo de los diarios, porque hay algo que es fundamental en todo esto, que suena paradójico, pero ya se ha dicho mucho. Y es que la memoria, cuando uno habla de memoria, no se refiere al recuerdo puro. O sea, la memoria está llena de olvido. Es el tiempo que le da el alma a las experiencias vividas, a los sufrimientos, a las alegrías. Eso es la memoria, ¿no? O sea, un lugar lleno de imágenes, no de informaciones. De informaciones está llena la prensa, pero eso no es la memoria. O sea, es la misma diferencia que existe entre un currículum y una biografía. O sea, el currículum es una lista de hechos y de logros y de aciertos. O sea, tú no quieres tomar y de faltas, pero la biografía o la memoria es otra cosa, ¿no? Por supuesto, los datos están dentro de la memoria, pero son unos datos que están remozados y que se han hecho imágenes, o sea, que se han convertido en una novela. ¿Me estás entendiendo? Sí. Porque no es lo mismo agarrar un diccionario biográfico como el de La Polar, que es extraordinario, para enterarse de qué hizo fulano en tal año, que leer la novela de esa vida, que es finalmente lo que interesa. Porque en la novela está la vida interior, o sea, está cómo una sensibilidad operó en el mundo. Y a la persona que portaba esa sensibilidad le pasaron muchas cosas. Pero no solamente es lo que le pasó, sino cómo pasó esa sensibilidad por esas cosas. Eso es lo importante. Ok, eso no es tanto como un documental, porque un documental lo que hace es archivar momentos. Bueno, pero si es un documental muy bien hecho, tú descubres una sensibilidad. O sea, ese es el asunto. Si no hay sensibilidad, si lo que sea que hagas no te revela la presencia de una sensibilidad en el mundo, a mí no me interesa. O sea, tú vas a escribir tu propia biografía o tus memorias cuando ya estés viejito. Que tú dices, lo que yo he vivido en mi vida, así sea hace 80 años, lo que pasa es que recuerdes sí, es lo que vas a escribir. pero es que uno no vive pensando en que uno tiene una biografía, porque es que realmente, y esa es una de las cosas a las que uno se enfrenta, yo me enfrento mucho y lo reflexiono, y es que la biografía nunca, por más buena que sea, nunca llega a transmitir del todo la vida de una persona, porque la vida es intransferible, pero sin embargo uno trata de acercarse a eso, ¿no? Y ahí está el arte de la biografía y de poder hacerla bien y de esforzarse en hacerla bien, que está finalmente en la literatura y en las novelas expresada de una manera extraordinaria. Mira, yo te aseguro que uno puede entender mucho mejor lo que pasa en una sociedad leyendo, como la venezolana, por decirte una cosa, leyendo Los demonios de Dostoyevsky, que leyéndose El Nacional todos los días. Eso no significa que El Nacional no cumpla una función importantísima desde el punto de vista social y del conocimiento de la realidad. Pero desde luego, es el arte, es la literatura y el periodismo bien hecho, el periodismo literario, interpretativo, que te permita ver por debajo los hechos. ¿Me entiendes? Sí. Eso, al menos esa es mi apuesta, pues, ¿no? Y Borges decía una cosa que repite siempre un amigo mío, Jaime López Sanz. No sé si es literal, ¿no? Textual. Pero la idea creo que va por este camino. Borges decía, yo no puedo creer que cada 24 horas pase algo importante. Yo todavía estoy leyendo la Ilíada para tratar de entender qué fue lo que pasó, ¿no? Una butad de esas ¿no? Un ingenio de esto. Pero va por esa idea, pues, ¿no? Va por esa idea. Y esa es la apuesta de uno. Entonces, claro, desde el periodismo, y esta es una reflexión que se ha estimulado mucho dentro del periodismo cuando observa la literatura,
es precisamente tratando de encontrar esos vasos comunicantes que ensanchen nuestro oficio, pues, ¿no? El oficio informativo, que puede ser muy seco y necesita que reaparezca la figura humana, o sea, que aparezca la figura humana, que esté presente la figura humana. Si la figura humana, historias. claro, eso no significa de nuevo que no haya informes y que no haya noticias que te den datos precisos. ¿Cuánto cuesta el kilo de tomate? Información que necesitamos útilmente, pues, para vivir operativamente. Pero el periodismo no se puede quedar allí, Claro. no se debería quedar allí. Sí, debería tener más literatura, ¿no? Yo, por ejemplo, leía las crónicas de Venezuela compilado por Banesco. Ujú. Hay una de Gabriel García Márquez en no recuerdo si eran los 60. En los 50, En los seguramente 50, en Caracas. Caracas sin agua. Sí, en los 50, sí. Que no da muchos datos. Es una crónica de cómo un alemán que se afeitaba todos los días le tocó un día afeitarse con jugo de durazno porque no había ni agua Sí. mineral, porque te vendían un agua por día, porque el embalse de la Mariposa se quedó sin agua, y el INOS, que era el organismo era como Hidrocapital ahorita, dijo a la gente, bueno, racionen el agua que hay una sequía fuerte. Y es toda la crónica de lo que pasó, pero no daba muchos datos, decía muy pocos. Sí, datos o sea, que lo el podías asunto resumir es en dos o cuando tú tres dices párrafos. que tiene que tener literatura, pero no esforzarse en escribir como un novelista, no se trata de No, eso. no, Sino, contar una historia. exacto, contar una historia sensible, que se note la organicidad de lo que se cuenta y que haya una trama humana, que es finalmente lo que nos interesa, o sea, descubrir el drama humano en el que estamos, porque es que vivimos en medio de un drama humano, ¿no? Desde que el hombre existe hasta que deje de existir, o sea, eso es así. Entonces, eso es lo que nos nutre, me parece, como sujetos políticos que somos, como ciudadanos, desde luego, pero que eso también rebota en la vida personal de cada una de las personas, Claro. en la vida personal de cada uno de los individuos, ¿no? Que conforman una sociedad. En esta semana que ha habido esta convulsión política, ¿Cuál? militar, ¿Cuál? Esta semana con Guaidó, Leopoldo fuera de la cárcel, Sí. ¿cómo interpretas tú esto que pasa y a qué personajes entrevistarías tú, le darías una semblanza para narrar lo que ha pasado en Venezuela, por lo menos en la última década? Desde la muerte, un poco antes de la muerte de Chávez, hasta todo el tema de Maduro, este deterioro de la sociedad venezolana, ¿a través de qué personajes lo quisieras narrar? Bueno, esa es una súper pregunta. Yo creo que es lo que hacemos todos los días. O sea, uno vive buscando gente que te trate de poner en perspectivas lo que ocurre. Entonces, buscas historiadores, psicólogos, ingenieros, médicos, escritores, poetas. O sea, es decir, uno trata, comediantes, o sea, uno trata, esto es tan complejo que no hay una sola persona o un solo grupo de personas que pudieran explicar esto, que parece tan inexplicable, y tan difícil y tan inenarrable. Pero hay que hacer, como decía Octavio Paz en el poema de Libertad bajo palabra, decirle a las palabras chillen putas. O sea, parece indescriptible y tenemos la obligación, sin embargo, de describirlo. Parece inenarrable y, sin embargo, tenemos la obligación de narrarlo. Y en ese trabajo se corre el riesgo incluso de perder el juicio, porque esto es muy complicado lo que nos ha ocurrido. Entonces, me parece, y yo estoy absolutamente orgulloso como venezolano de lo que hacemos, de lo que hace la sociedad venezolana, que hay intentos por narrar eso, por narrar este horror que nos ocurre todos los días, en todas partes. Y en ese sentido son fundamentales los comentarios y las reflexiones de los especialistas de las distintas áreas de los estudios sociales, como de los personajes, de los ciudadanos anónimos que viven y que sufren y que padecen como los padecemos, pues, ¿no? Un amigo mío, Edgar Alfonso Sierra, un periodista del Nacional extraordinario, me dijo el otro día, Diego, que vive ahora en Madrid, me dijo, Diego, yo me he dado cuenta de que los libros tuyos son un intento que has hecho por elaborar para ti un cierto duelo por la situación de Venezuela. Yo no lo había pensado así, en absoluto.
Pero sí, entonces ahora me doy cuenta de que todos son personajes como del siglo... son personajes del siglo XX y XXI venezolano, pero sobre todo del siglo XX, y que yo he tratado efectivamente como de entender, o sea, que ha sido una larga investigación a través de hasta ahora 6 personajes y viene un séptimo, para tratar de entender el país en el que estamos ahorita. Uh-huh. Y ahí voy a echar una sonda a lo que tú me preguntabas de la memoria al principio, o hace un rato, de mi interés por la memoria. Porque en Venezuela se dice mucho que no tenemos memoria. Que no tenemos memoria, y además uno nota de pronto en ciertas épocas el comentario de que tenemos que hacer esto desde cero, ¿no? De que hay que comenzar de cero. Y resulta que eso no es verdad. Por más destruido que esté el país, hay una memoria, hay una tradición de la que formamos parte, ¿no? Y que cuando toque reconstruir lo que se ha destruido y enmendar las cosas que están maltrechas, contamos con un... Se nos cortó el video, entonces vamos a volverlo a grabar porque estaba muy buena la conversación. Nos hablabas de cuando uno sale a la calle. Sí, lo que yo decía es que en Venezuela se dice mucho, yo salgo a marchar por mis hijos, uh-huh, o por mis nietos. Yo no tengo hijos ni nietos, ni tendré, yo no quiero ser padre, pero tengo sobrinos. Y es verdad que yo salgo por mis sobrinos, pero yo salgo también por los hijos de mis amigos y por los nietos de otros amigos. Pero no solamente salgo por ellos, sino que salgo también por mis ancestros, por mis deudos. Mira, a mí a veces se me cae la cara de vergüenza cuando yo veo a mi abuela, que tiene 93 años y está viva, gracias a Dios, porque estamos los jóvenes como con el país entre las manos sin saber qué hacer. Y ella no se merece eso. Se merecería que nosotros pudiéramos resolver un poco mejor. Lo estamos tratando de hacer. Pero vuelvo al hecho de que cuando yo salgo, cuando yo lucho por la democracia de Venezuela, cuando yo trabajo y trato de hacer bien mis cosas, no solamente lo hago, insisto, por nuestros hijos y nuestros nietos, sino por nuestros ancestros. Porque es que cuando en Venezuela haya que reconstruir el país, no vamos a comenzar de cero, porque es que resulta que nosotros tenemos una herencia que nos puede proveer de recursos de imaginación y de valores, ¿verdad? Para llevar adelante una tarea que va a ser muy difícil, ¿no?, en la construcción de un futuro. Y algo que yo digo mucho es que si este país no se ha terminado de disolver como se ha estado a punto de disolverse tantas veces durante mucho tiempo, no solamente se debe a la resistencia que hemos impuesto nosotros al mal en la calle, ¿verdad?, sino también gracias a que ese pueblo que está dentro de nosotros, que es el pueblo de nuestros ancestros, el pueblo de nuestra memoria, ha construido, o ya ellos mismos son, un dique que contiene toda la reserva moral, espiritual y psíquica, ¿no?, que hace que el país se mantenga más o menos en pie interiormente. Mira, yo leí estamos en 2019, eso tiene que haber sido hace 8 años, en 2011, recuerdo, porque recuerdo dónde estaba, ¿no? Al escritor italiano Claudio Magris, que en su libro El Danubio, que es un libro extraordinario que publicó Anagrama, él dice, dentro de los crímenes que hay que poner en la lista del nazismo, está el crimen de haber pervertido la interioridad alemana, europea. Y cuando yo leí eso, yo me di cuenta que ese es también uno de los crímenes del chavismo, porque han tratado de envilecer y de pervertir la interioridad venezolana. Entonces, ¿cuál es una tarea que tenemos? No solamente rehabilitar a las instituciones democráticas para la vida ciudadana, sino también rehabilitar, curar, resguardar nuestra interioridad. Y me parece que la memoria, esta insistencia mía en la memoria, nos provee, insisto en esto, recursos para lograr eso. ¿Qué herramientas le podrías dar tú a la gente para que ellos mismos puedan memorizar, puedan mantener su propia memoria de su vida?
Ya bueno, es que eso es una cosa muy, muy difícil. Yo te puedo decir lo que uno trata de hacer desde su propia área, ¿no? Y dentro de mi área, que es el área de la gente que trabaja con las palabras, algo que se ha dicho mucho, que es tratar de hablar con corrección, y no solamente con corrección, sino con aspiración a algo que, ¿cómo decirlo? Como una cierta belleza moral y ética en la manera de expresarse. Te voy a decir algo que quizá pueda ayudarme a expresarme mejor. Es un cuento. Elisa Lerner, la escritora, un día me dice por teléfono, me dice, mira, tú sabes que hoy estaba en el Farmatodo o en una de estas cosas, ¿no? El Farmatodo, una farmacia, o Locatel o algo así. Y el dependiente, cuando yo le doy la tarjeta para pagar y la cédula, me dice, señora, pero ¿Lerner es nombre o apellido? Y entonces Elisa le dice, bueno, hasta ahora es apellido, ¿no? ¿Pero por qué me preguntas? Entonces el dependiente le dice, bueno, porque es que con nosotros trabajaba hasta la semana pasada un muchacho que se llamaba Lerner Rodríguez. Entonces Elisa me dice ya a mí, me dice, eso es para que tú veas, Diego, que un país que equivoca los nombres, equivoca su destino. ¿A qué se estaba refiriendo? No al hecho de que en Venezuela hay efectivamente gente llamada de una manera muy extraña, sí. Sino Darwin, Yusnavi. Yusnavi, lo que sea, Yubirisnaida, todas estas cosas que ya sabemos, sino al hecho, una escritora viendo esto, ¿no? De que efectivamente tenemos la aspiración de nombrar la realidad con la mayor corrección posible, ¿no? Y dime si no es una tarea tremenda que se ha hecho en este país y que se hace a diario en este país para tratar de frenar la flema chavista que trata de que ha llenado el lenguaje público de eufemismos para tratar de ocultar una realidad que es inocultable. Uh-huh. Pero el solo hecho de que la realidad sea inocultable no basta. O sea, tenemos que insistir en nombrarla de la manera correcta, de manera de frenar esa locura, ¿no? Es un trabajo diario. O sea, no, por decirte algo y darle la vuelta a la frase de Betancourt, ellos podrán hablar de políticos presos, pero es que son presos políticos, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces ellos están constantemente en eso. Y eso comenzó, no hay que olvidarlo, con este fulano mago de las comunicaciones que era Chávez. Que no era un mago, un carajo, lo que era un hechicero negro, un bicho. Sí, sí. Que utilizó un manipulador absolutamente, un tipo que es verdad que tenía una gran inteligencia para el mal. Claro. Entonces, pero una inteligencia que no te ayuda a vivir, como dice Antonio Gala, no es una inteligencia que no la quiero. Entonces sí, desde luego, se tiende a decir que Chávez era un gran comunicador, sí, un gran comunicador, un gran destructor de las formas de la comunicación y de la información y de todo eso y de la convivencia humana. O sea, un tipo que destruyó todas las formas, comenzando por la forma del lenguaje. Porque pueden decir es que Chávez hablaba bien, hilaba bien la frase, sí, pero ¿al servicio de qué estaba puesto ese discurso? Claro. Bueno, a la destrucción de las formas, o sea, a la destrucción del propio lenguaje, si te pones a ver. Es una cosa verdaderamente tremenda. ¿A ti te hubiese gustado hacer la semblanza de Chávez? No, en absoluto. ¿No? No, yo no tengo ningún afán escatológico. y felizmente difunto, como decía Antonio Gala de nuevo sobre Francisco Franco, Chávez, felizmente difunto. A mí lo único que me interesa de Hugo Chávez es el hecho irremediable de que se murió. No me interesa absolutamente nada más. Y por supuesto, de poner luego en perspectiva su figuración, ¿no? Pero uno ha estado demasiado cercano a eso. Claro. Yo muchas veces me he puesto a pensar, y pues lo he conversado con amigos, ¿no? De tenerle miedo al odio, ¿no? Porque eso justamente te envilece. Te envilece a ti mismo. Uh-huh. Entonces, yo siento que el odio es una emoción que, bueno, que tiene tanta índole que Chávez ni siquiera se merece eso. Yo no dejo que ellos me hagan odiarlos, no les doy el gusto. Sí, yo no los odio, lo que hago es los desprecio y ya como se desprecia el mal o como se desprecia una cosa que hace daño. Pero en cualquier caso, para no ponernos con esto, el asunto es que se han destruido las formas, el lenguaje responde a una forma también, ¿verdad? Y ese ha sido también un lugar que ellos han atacado y que atacan mucho constantemente. Ya ni hablemos de este hombre de ahora que no sabe ni hablar. O sea,
Entonces, el trabajo nuestro, el de la gente que trabaja con la palabra, es esforzarnos por hablar con corrección y por nombrar la realidad con la mayor veracidad que nos sea dable en el día a día. Antes de que te vayas, Diego, quiero que hagamos una sección especial. Ajá, más divertida que esto, estamos muy serios. Estamos demasiado serios. Sección especial con invitado. La sección especial que tenemos con Diego es que vamos a hacer una entrevista como él las hace, se las ha hecho a Sofía, a Simón Alberto Consalvi, A mucha gente. a mucha gente, pero se las va a hacer a dos personajes, a Enrique Capriles y a Henry Ramos Ayub. Entonces, cuando él haga las preguntas a estos dos, yo voy a responder como si fuera ellos. Sí, bueno, la primera cosa que yo le preguntaría a Ramos Ayub es... Hola, chico, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. ¿Quién lo peina? Mira, Siempre chico, me a llama mí la me atención. peina. Me peino yo mismo. Yo me despierto en la mañana, me echo una laca que es fabulosa. Y me estoy peinando así cuando yo estoy recordando. Mientras yo me peino, yo recuerdo como Rómulo. Chico, Rómulo sí era grande. Yo decía, yo voy a ser algún día como Rómulo. No sé qué día será porque me quedan muy pocos días, yo estoy muy viejo, pero yo quisiera ser como ese magnánimo ser que a mí me arropa todas las noches antes de dormir, porque Rómulo me arropa, tú sabes eso, ¿no? A mí Rómulo me pone en la cobija y me dice, buenas noches, mi querido Henry. Sí, pero es muy raro lo que usted está diciendo, porque fíjese usted, una gran diferencia que hay entre Rómulo Betancourt y usted es que Rómulo Betancourt supo cuándo renunciar, cuándo distanciarse, no quiso volver Bien. al gobierno, no quiso formar parte nuevo ya de las intrigas de Acción Democrática, que de todas maneras lo hizo, y sin embargo usted persiste y persiste y persiste, y lo acusan de que usted no ha permitido que nadie suba. Mira, chico, a mí eso que tú me estás diciendo me parecen puras patrañas, porque si alguien sabe renunciar soy yo. Yo he renunciado, mira, yo he renunciado mucho y no voy a responder tu pregunta porque lo que es malintencionada, copellada y chavistoy. Lo que ha renunciado es a responder, por lo que veo. Pues si algo se hace es renunciar, renuncio a responder tu pregunta intrigante e insidiosa y suicida. Bueno, entonces mejor vamos a darle la palabra a Enrique Capriles. Por para favor. hacerle una- Hola, ¿cómo estás, Diego? Qué bueno, porque bueno, ya con ese señor, muchas mentiras te dice. Y bueno, aquí yo te hablo claro como Miranda, clarita. El día de hoy a Miranda. Pero usted ya no es gobernador. No, pero bueno, yo soy de Miranda. Y Miranda está en mi corazón. Yo le digo, Miranda, todos los días, buenos días, ¿cómo te va? Me dice, muy bien, gracias por ser mi gobernador, te quiero mucho. Chao. Una pregunta que yo tenía, señor Capriles, es, Sí. yo comprendo que usted sea muy creyente, pero ¿por qué la insistencia de meter a la Virgen y a Cristo en la política? Bueno, chicos, porque yo soy un hombre mariano, ¿no? Me llamo Enrique, pero soy mariano también. La Virgen María, ella nos va a cuidar. La Virgen tiene nuestro futuro en sus manos y nosotros vamos con ella, para adelante, sin manguangua, con la Virgen, todo el tiempo. ¿Y Santa María Corina? Bueno, ¿Le María, reza usted a Santa María Corina? yo le rezo, pero para que se calle un ratico, porque hermano, oye, vale, qué problemática. Santa María Corina, Dios mío, hay que ponerle, yo creo que, sabes que hay muchas historias de vírgenes. Santa Lucía se quitó los ojos, ¿no? Se lo dejaron en la mano y ahorita es un amuleto. Bueno, Santa María Corina debería quitarse la lengua. ¿Y se presentaría usted a elecciones por tercera vez a pesar de que ha perdido las dos anteriores o no defendió la última? Dicen. El problema es que yo me lanzaría, por supuesto, pero si el pueblo lo quiere. Ahorita lo que está es otra cosa. Nosotros estamos ahorita luchando por el cambio en Venezuela que tiene que ver con el cese de la usurpación. Estamos acompañando a Juan. Ahora yo me lanzaría en el momento oportuno, me lanzo. Me lanzo me lanzo a una piscina vacía, pero me lanzo. Porque yo de lanzarme eso sí sé. En lo que sí estoy seguro de que están de acuerdo Ramos Ayub y ustedes en que hay que apoyar a Guaidó. Hay que apoyar a Guaidó. ¿Qué piensa Ramos Ayub? Mira, chico, hay que apoyar a Guaidó, pero por lo menos darme un poquito a mí una cosita. Yo creo que me tienes que dar un ministerio. Yo creo que Guaidó. se acabó su tiempo ya, Ramos Ayub. Chico, pero yo renunciaría a que se acabe mi tiempo. Diego Arroyo Gil, nuestro invitado de hoy. Ay. Diego, muchas gracias por Gracias a venir. ti, gracias a ti, de verdad. verdad, fue muy grato. La pregunta fumada. Mi pregunta fumada es,
es, ¿y si todos llevamos un diario, o un interdiario, o un semanario, o un mensuario, si se puede llamar? ¿Por qué no escribimos todas nuestras experiencias en un cuadernito o en un documento en Word? Un anecdotario, que escribamos lo que nos pasa. Hoy salí a la marcha y vi un gentío, me sentí esperanzado. Ya, lo anotas. Día, fecha, hora. Hoy salí a la marcha, vi cómo se llevaron a un chamo preso, me generó indignación. Yo nunca quisiera vivir lo que él vivió. Lo anotas. ¿Por qué? Porque hay que anotar lo bueno, lo malo. Hay que anotar las atrocidades también, para no volver a repetirlas. Eso es la memoria. José Ignacio Cabrujas, escritor venezolano, decía que en Venezuela había que tener plazas de Juan Vicente Gómez y no había ninguna. ¿Por qué? Porque como era un dictador, nadie lo quería recordar. Pero hay que recordarlo. Hay que recordar que hubo una cárcel aquí que se llamó La Rotunda, que era como la tumba de Maduro, que está en Plaza Venezuela. La Rotunda era una cárcel donde iban los prisioneros políticos de Juan Vicente Gómez. Y ahí se cometieron atrocidades. Ahí se tenía a los presos pasando hambre horrible. Ahí se tenían con grilletes de 80 kilos que no se podían ni mover. Los mandaban a hacer, los torturaban allí. Y eso pasa hoy en día en la tumba. La tumba nunca hay que destruirla. Hoy en día la Rotunda no existe. Ahí existe creo que un convento, un convento de monjas, si no me equivoco. Hay que tener un documento clasificado, identificado y archivado de lo que nos pasa. Twitter puede ser eso. Twitter es la red de microblogging, que ahora con los hilos se volvió una red de blogging normal. Pero, bueno, y red de memes también. Pero es importante mantener una especie de cuaderno donde tú digas, bueno, mira lo que me pasó este día. Y ahí vas a Twitter y ves. ¿Por qué yo insisto en esta idea? Porque se puede armar una especie de crónica colectiva, un reportaje social de lo que se ha vivido en los últimos años en Venezuela. O por lo menos en estos años que parece que es el final. Yo les voy a decir por qué insisto en lo del diario. Y les recomiendo este libro de Rafael Castillo Zapata. Él escribió varios de estos diarios. Esto se llama La tentación de escribir, escrito en 2008. Son diarios de él. Y dice, a mí el diario me resulta una belleza, ¿no? Estoy parafraseando. Porque es una prueba de que se ha vivido con algo de atención sobre la propia vida, aclarando el prodigio de haberla vivido, de haberla ido viviendo, tratando de entenderla, tratando de entenderme a mí mismo, viviéndola. Y les voy a leer ahora un pedazo un poco más largo, pero necesario, de este escritor, José Rafael Pocaterra, Memorias de un venezolano de la decadencia. Él estuvo preso en La Rotunda, bajo el gobierno de Juan Vicente Gómez. Y les voy a decir un pasaje que es hermoso, llamando a los amigos de Gómez a dejar de ser amigos de Gómez y ser amigos del país. Esto sonó cursi, pero es una belleza, escuchen. Escribo en el fondo de mi calabozo estas memorias que no sé si verán luz algún día, cuando ya mis ojos duerman en la eterna niebla. Fíjense, esto es como Tony Stark al inicio de Endgame, que les recomiendo esa película, cuando él está en el espacio grabando un video y dice, no sé si alguien va a ver esto algún día. Esa es la escritura. Cuando estás completamente solo, no sabes si alguien te está escuchando. Alguien estaba escuchando a Tony Stark y alguien está leyendo hoy en día a José Rafael Pocaterra, que escribió pese a pensar que le estaba escribiendo un papel y ya. Y es tan hondo mi dolor y siento en mi alma, sigo con José Rafael Pocaterra, es tan hondo mi dolor y siento en mi alma de tal suerte la ciega brutalidad de este ultraje a la dignidad y a la vida, que en este instante mi cólera misma se nulifica. Dios tenga piedad de nosotros, de los malos, de los buenos, de los irresponsables, a estas horas en que agonizamos y mordemos con dientes viriles una congoja que no es llanto. En las cavernas del mal nuestros hermanos se arman contra nosotros. Escriben contra nosotros, nos burlan, nos aborrecen, nos escarnecen, porque a su vista somos los enemigos de su pan, de su gloria, de su tranquilidad. Ciegos en la hora del hartazgo, o peor aún, de la limosna, nos dejan perecer por cobardía o por complicidad. Y acallan las voces que yo sé que hablan en el fondo de sus conciencias, forjándose una ideología cómoda, que disfrazan de habilidad, de lealtad, de consecuencia,
de todos esos conceptos, de todos esos adjetivos estupefacientes con que el miedo simula razones contra la razón. O si están como bajo la influencia de una droga, hombres capaces de permitir un desmán, una deshonra doméstica, una ofensa personal, se encierran en un cuadrilátero familiar y nos abandonan al ultraje, impávidos. Conmigo no se han metido. Compañeros de ideales que ven tarifados su talento y envilecido su nombre al servicio de seres a quienes desprecian profundamente. Aprestan su inteligencia, su hombría, su dignidad de entidades pensantes, para que un bárbaro entronice con ellos, pero contra ellos, la perdurabilidad de su barbarie. Y como bajo un narcótico que anula el pudor, la reserva, el sagrado e íntimo fuero de la desnudez, yérguense exasperados por la droga del miedo, servida a grandes dosis, y nos increpan desde los congresos y desde los periódicos, desde las esquinas y desde el lecho de sus mujeres. ¡Vagabundos! ¿Y a dónde que no sea la sala mortuoria del Hospital Vargas o a las playas de la lejana miseria van nuestros destinos? Perturbados. ¿A qué precio? Un pote de frijoles podridos inyectados de arsénico, una mortaja sucia, un puñado de tierra en la boca. Hermanos locos, hermanos insensatos, hermanos imprudentes, ¿no veis que con el mejor de ellos estáis en peores condiciones que con el más desacreditado de los nuestros? ¿No comprendéis que en nosotros hoy se cumple la sentencia de la barbarie que mañana va a ensañarse contra vosotros? Es una ilusión, un sueño de locura. No se pasarán muchos días sin que los favoritos de hoy sean los desterrados, los prisioneros o los arruinados de mañana. Y aquí nombra un montón de personajes que antes estuvieron con Gómez, que después estaban en la cárcel. Y aquí sigo, porque esto es importantísimo. Como un tonel de desperdicios, las opalandas jurídicas, las opas amarillas y los mantos literarios arrugados, estrujados, llenos de escupitajos, de colillas de cigarro, de antesala de cuerpo de guardia, van a mezclarse con la basura toda de 19 años de desperdicios políticos. Y es para esto, para serle leal, consecuente y eficaz a semejante ingrato, a tal inconsecuente, monstruoso, frío e interesado, que vosotros os sacrificáis sacrificándonos. No. No se lean estas líneas, no se crea en ellas. Es dicterio de preso, exasperación de cautivo, pasión de encadenado. Empero, recorred la lista de los que han ido pasando en el favor oficial, y lo pone en cursiva, han ido pasando en el favor oficial. Y si después de recorrerla os queda un sentimiento lógico de consecuencia para este ignominioso caudillo, arrancad a Pangloss de una página de Voltaire y meteos en la cabeza en la estupidez suicida. Hay que extraer del vocabulario el verbo traicionar y darle una serie de acepciones patrióticas. Hay que traicionar a un hombre para salvar a 3 millones de hombres. Hay que traicionar a un bandido para librar a millares de víctimas. Hay que traicionar a un traidor para que se nos perdone en nombre de la patria santa, nuestra madre, la debilidad con la que el destino, las circunstancias y la hora obligaron, cegaron y tumbaron nuestra razón, turbaron nuestra razón. Hay que traicionar a Gómez. Hay que traicionar en Gómez la personificación de la traición. Disculpen que les leí tanto, pero se siente tan vigente esas palabras escritas en los años 1920, hace un siglo ya. Es importante mantener un diario, memorias, escriban como José Rafael Pocaterra escribió, sin saber si alguien vería esas palabras algún día. Escriban. Este fue todo el episodio de hoy. Duró bastante. Estoy muy contento por eso. Espero que les guste, por favor. Compártanlo en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, donde quieran compartirlo. Den like,
comenten, síganme en Spotify, den las 5 estrellitas en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Pocket Casts, donde sea. Pero no les voy a jalar bola porque por jalar bola es que estamos como estamos.